¿Qué pasó con el siervo inútil? Desde una perspectiva teológica clásica, la que se mantiene fiel a la doctrina de la perseverancia final de los verdaderos salvos y la seguridad eterna condicionada a la fe continua, la explicación más común, la más coherente sobre la parábola del siervo infiel, descrita en el libro de Mateo, en el capítulo 24, desde el verso 45 al 51, que procedo a leer, dice así: ¿Qué es pues el siervo fiel y prudente, el cual su señor le pone sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual su señor venga y le haya haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día en el que él no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el crujir de dientes. Bueno, este mismo relato sale también en el libro de Lucas. En este caso es en el capítulo 12, del verso 42 al 48, que también quiero leer porque quiero que vean la comparación entre uno y el otro. Dice así: y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo, fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que el tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día en que él no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla, a la voluntad de Dios, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Es el siervo inútil una persona que nunca fue verdaderamente salvo? Es decir, nunca fue realmente cristiano. ¿Pero por qué se puede decir esto? ¿Por qué, qué nos lleva a pensar que el siervo inútil realmente no era un convertido de verdad? Bueno, las razones que sostienen esta interpretación en el ambiente pentecostal mayoritario, como por ejemplo Asamblea de Dios, la Iglesia de Dios de Cleveland, la Iglesia Cuadrangular, etc. El siervo es puesto por el Señor sobre su casa. Eso no significa necesariamente que fue un hijo regenerado. En las parábolas muchas veces para referirse a la palabra siervo representa simplemente personas, no representan ni discípulos ni convertidos, personas que están dentro de la esfera visible de la iglesia o el pueblo de Dios, como Israel en el Antiguo Testamento o la iglesia profesante en el día de hoy. Pero todos son genuinos, no necesariamente. Tenemos muchos que están, pero no son. Su conducta revela el verdadero corazón, dice Jesús, ¿cierto? Él empezó, el siervo infiel comenzó a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos. Esa no es una caída temporal de un creyente en una pelea o porque se embriagó una vez, como lo solía hacer antes, sino que es una manifestación de una naturaleza no regenerada. Dice, comenzó a golpear a sus siervos y a comer a comer y a beber con los borrachos, o sea, hacerlo de forma natural, como su vida natural, como de cada día.
Y esto va en contra, por supuesto, de una conducta que tiene un cristiano. Recuerda usted que el Señor Jesucristo dijo que el árbol se conoce por sus frutos. Cuando un ser humano tiene el Espíritu Santo, da frutos. ¿Y esos frutos qué son? Hay un cambio que uno mismo nota, ¿cierto? A uno de repente se siente más sentimental. Antes uno no era sentimental, ¿me entiendes tú? Entonces, uno entiende un cambio dentro de uno que uno lo percibe. Por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 3, versos 9 y 10 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora, en lo que dice relación en el verso 9 específicamente, cuando dice que el cristiano, el nacido de Dios, no puede pecar, no significa que el cristiano no peca nunca. Significa que el cristiano que peca, después de pecar no se queda tranquilo. No puede estar tranquilo consigo mismo porque él sabe que ha pecado y tiene que ir a los pies de Cristo y pedir perdón. En cambio, una persona que no le interesa para nada la opinión que Jesús tenga de él, peca y después anda tranquilo y contento sin ningún problema y no se siente mal. Hay una diferencia, ¿te das cuenta? Entonces eso refleja la persona que es de Dios y la persona que es del Satanás. Como dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El destino final es definitivo e idéntico a de los hipócritas. ¿Te das cuenta? Ahora, en Mateo 24:51 dice: y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En Lucas 12:46, ¿qué es lo que dice? Dice: vendrá el Señor de aquel siervo en el día que él no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y los pondrá ¿con quién? Con los infieles. O sea, un hipócrita y un infiel son lo mismo, no son hijos de Dios. Un infiel no es hijo de Dios, porque nosotros somos fieles a Jesús. Siempre vamos a defender lo que dice la Biblia. Nosotros los cristianos no estamos para andar defendiendo pastores. Nosotros defendemos la Biblia y defendemos a Jesucristo, que tampoco no necesita que uno lo defienda, pero defendemos el nombre de nuestro Señor. Y si apoyamos a un pastor, lo apoyamos porque ese pastor también defiende a nuestro Dios. Y la Biblia, por supuesto. Ahora añade: lo cortará por la mitad y pondrá su parte con los infieles. Ahora, en la Biblia, la palabra infieles está traducida como infieles, pero también tiene otro significado que es incrédulo. Incrédulo es lo que dice relación directa con Jesucristo, por supuesto. Así que aquí nos está diciendo que el Señor los va a poner con los incrédulos. Ningún pentecostal clásico cree que un hijo de Dios regenerado, sellado con el Espíritu Santo, pueda tener ese comportamiento o terminar con los infieles o con los incrédulos. ¿Te das cuenta? Entonces, eso nos va mostrando quién era el siervo infiel y qué es lo que era. Ahora, en Efesios capítulo 1, verso 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En esto es lo que muchos se pierden. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio de Jesucristo y el Señor nos abre entendimiento para que podamos entender lo que estamos escuchando, si nos convertimos a Él, inmediatamente el Señor nos bautiza, nos sella con su Santo Espíritu de la promesa, nos sella. Quedamos marcados como hijos suyos, somos propiedad de Él. Ahora, ese sello, ese Espíritu Santo que vive en nosotros, es las arras, es un adelanto del pago total que costó nuestra salvación.
Es decir, le pertenecemos al Señor hasta que Él venga a buscarnos, que es lo que estamos esperando, ¿cierto? El arrebatamiento. Que Él va a venir hasta la redención y vamos, ese sello, ese Espíritu Santo nos va a guardar hasta la redención. ¿Cuándo se va a producir la redención? En el arrebatamiento, donde vamos a ser redimidos de cuerpo, porque ya nuestra alma está redimida. Y dice, la redención de la posesión adquirida, o sea, Él ya nos compró, le pertenecemos a Él. Eso quiere decir que el Señor, ¿tú crees que Jesús se va a equivocar y le va a dar el Espíritu Santo a una persona que realmente no se ha convertido a Cristo? No, porque el Señor sabe todo del ser humano, sabe cuando una persona cree. No. Nosotros podemos ser engañados por alguna persona que se hace pasar por un cristiano, pero a Dios no. En Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Nuevamente dice aquí que el Espíritu Santo el Señor nos lo dio hasta el día de la redención, que es el día del arrebatamiento. ¿Te das cuenta? Ahora, hay una confusión porque, nos dejamos llevar por los sentimientos muchas veces. Cada vez que yo toco el tema de estos artistas que suelen haber por ahí, artistas que le llaman cristianos, que la mayoría no son ni artistas ni cristianos, hay mucha gente que no les gusta mucho, pero lamentablemente es la verdad. Hay por ahí un pseudo artista, un tal Romero, que tuvo engañado a mucha gente. Ese tipo es católico y se hizo pasar por evangélico. Comenzó a cantar, qué sé yo, todo para venderle los CD a los cristianos. Ustedes saben que los hermanos siempre terminan comprándole, a veces ni les gusta la música, terminan comprándole para ayudar al hermano que canta. Pero resulta que este tipo no era cristiano, nunca lo fue. Posteriormente, cuando el hombre vio que ya sus canciones ya se vendían en el medio secular y ya tenía plata, lo que él quería al final era eso, plata, entonces ya empezó a mostrar su cara. Sí, creo que fue en un canal de televisión donde él dijo que él no era evangélico, él era católico. Después alguien arregló la forma de sacar el video y desapareció y nunca más se ha podido ver. Pero hay muchos hermanos que vieron ese programa. Creo que este hombre tenía hasta una iglesia, era pastor de esa pobre iglesia. Menos mal que se acabó esa iglesia porque se fue al tacho de la basura. A Dios gracias. Y ahora último ustedes lo ven. Yo al tipo lo seguí desde que apareció, pero no viendo sus canciones. Lo seguí cada vez que yo encontraba un video donde lo estaban entrevistando. Porque ahí en la entrevista usted conoce realmente lo que la persona siente. Y este hombre decía que el Dios que adoraban los islámicos era el mismo Dios de la Biblia. Cualquier cristiano, por muy primerizo que sea, nunca va a pensar esa tontera. El Dios de los islámicos es Satanás. No puedes comparar tú a Jesucristo con Satanás. Y así sucesivamente y últimamente cada día, ahora creo que ya dice cualquier cabeza de pescado que... Entonces te puedes ver, pero cuando ya empiezan a mostrar su futuro, pero cuando están ejerciendo, cuando están haciendo su trabajo de hipócrita, porque sabes tú que la palabra en griego de actor es justamente hipócrita, y un hipócrita pretende ser lo que no es. Con eso lo dejo claro. La frase clave, según, para algunos, de todo esto que vengo hablando, viendo que su Señor no tardaba, que eso tiene una demostración de que ese siervo nunca creyó la verdad del Señor Jesucristo, que volvería, o en este caso de su Señor. Su demora le sirvió para excusa para vivir como si Dios no existiera. Eso es una evidencia de la incredulidad, no de una persona salva, o yo diría más bien la palabra clave de todo esto es una sola. Es donde el Señor puso al siervo malo. Lo puso con los hipócritas. Y un hipócrita, usted sabe que acabo de recién de decir, es una persona que pretende ser lo que no es. Una persona que pretende ser cristiano, pero no es cristiano. Porque no cree lo que cree un cristiano, porque no vive como vive un cristiano. No estoy hablando de que a la señora Juanita se le sale de repente un garabato, o al caballero Juan de la esquina, de repente cae y se toma sus copetes, porque el hombre está luchando. Ese es su vicio.
El cuerpo está acostumbrado al copete, al licor. Disculpe que le diga copete, porque aquí en Chile le decimos copete. Entonces está acostumbrado, entonces el cuerpo le pide y de repente se va a pegar su resbalada y se va a caer. Pero va a llegar el día en que Dios lo va a premiar por su lucha y le va a quitar toda esa dependencia al alcohol. ¿Me entiende usted? No estoy hablando de eso, estoy hablando de una persona que por muy metido en la iglesia que esté, no se va a convertir en cristiano solo porque va a la iglesia todos los días. Si el cambio tiene que estar aquí dentro, en el corazón. Si tú estás en el baño, tú sabes que está el Señor contigo. Donde quiera que tú vayas, tú sabes que Dios está contigo. Y tienes que comportarte en la parte donde quiera que sea que estés como un cristiano. Y no solamente en la iglesia el día domingo o cuando vayas. Entonces ahí se ve la diferencia. El paralelismo con otra parábola del mismo discurso. Por ejemplo, las 10 vírgenes son 5 fátuas que nunca tuvieron aceite, nunca tuvieron Espíritu Santo. Los otros son los talentos. El que escondió el talento en la tierra es llamado siervo malo y negligente. ¿Y echado a dónde? A las tinieblas de afuera. Tome en cuenta usted que tomó la plata de su señor y no se la robó, como hacen algunos. La guardó y la devolvió, pero no hizo lo que tenía que hacer, que era trabajarla. Todas estas personas están en el círculo externo de la profesión de fe, pero no en realidad en la regeneración, es decir, no nacieron de nuevo. ¿Qué dijo Jesús? Que había que, para entrar al cielo, había que nacer de nuevo. El siervo infiel no perdió su salvación porque nunca fue salvo. Era tal vez un convencido de que ahí estaba la verdad, pero nunca se convirtió. Lo que pasó es que se reveló que nunca había sido un verdadero creyente, era un profesante, pero no poseedor de la vida eterna. Es decir, Dios no le había dado el Espíritu Santo, porque Dios conoce a la gente, amigo. Por eso su fin es el mismo, que el de los incrédulos y el de los hipócritas. Esto no quita la seriedad del aviso. La parábola es una advertencia tremenda para que cada uno examine su fe, si es genuina, si hay fruto real del Espíritu Santo en su vida. El que persevere hasta el fin, dice la Biblia, este será salvo. En Mateo 24:13, perseverar es intentar y volver a intentar y seguir intentando, intentar. Cada vez que intentas, puede que tengas una prueba y caigas. Te paras, sigue intentando, puedes tener otra prueba y a lo mejor en una prueba vas a salir bien. Y así después, a lo mejor después vas a fallar, pero vas a ir intentando todos los días que te queden de vida en este cuerpo. Los verdaderos salvos perseveran porque Dios los guarda. Y esta no es idea mía, está escrito en la Biblia. En Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna, hablando Jesús aquí, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que es más, me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando el Señor te da el Espíritu Santo, te va dando una perfección, tanto en la comprensión de la Escritura, como ayudándote a hacer el cambio del viejo hombre al nuevo hombre. En Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Cuando aquí dice sin caída, no quiere decir que no caiga nunca en pecado, se refiere a sin caída, sin dejar al Señor. El Señor guarda a su gente. Y las caídas, los pecados que uno pueda tener no se llaman caída, el Señor le llama tropiezo. Porque cuando usted se tropieza, ¿qué es lo que pasa? Estuvo a punto de caer, pero no cayó. Y si cayó, usted se para y sigue caminando, ¿cierto? El que no persevera demuestra que nunca fue de los nuestros. Esto lo dice Primera de Juan en el capítulo 2, verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros.
pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El siervo malo es un hipócrita, es un infiel, es una persona que está entre nosotros, pero no es de nosotros. Que el Señor Jesucristo le bendiga en grande manera. Maranata.